Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos conocer un poco tu mirada, qué análisis estás haciendo respecto de esta elección que se está, bueno, robando toda la atención este fin de semana. No solamente me imagino que en el continente, en la región sudamericana, sino en buena parte de América y del mundo, digamos, ese proceso bueno, de discusión muy fuerte en Brasil y los alcances que pudiera tener. ¿Qué es lo que te está interesando de este momento ahí en el gigante sudamericano? Bueno, efectivamente es el gigante sudamericano, es la República Federativa de Brasil, donde se va a dar una elección crítica, diríamos. Pareciera retornar a unas 2 décadas cuando el primer triunfo que obtiene Lula después de 3 fracasos electorales consecutivos en su candidatura a la presidencia, ya que, bueno, después de 12 años, casi 13 años de gobierno del PT, llega Bolsonaro y llega con un proyecto de polarización en torno al eje peteísmo versus antipeteísmo, no Ujú. muy distinto a la polarización que se ha visto en otros países de la región, pero donde también se plantea la cuestión del empoderamiento de sectores conservadores, de sectores que han, digamos, de poderes fácticos, que, bueno, que han marcado la agenda política del propio Brasil de estos últimos 4 años. Hay otro elemento muy interesante que sí remite ya al momento donde busca la reelección Bolsonaro, Ujú. Jair Bolsonaro, que en cierto sentido se parece también a lo que puede ocurrir con estos proyectos que giran a la derecha, con un programa neoliberal muy profundo, y la posibilidad de su reelección. Ya hemos visto que en la Argentina, 2019, Mauricio Macri no pudo ser reelecto, de la Ujú. misma manera que ha ocurrido con Sebastián Piñera, que si bien había tenido otra presidencia, pero y inclusive, digamos, mirando el panorama de otras experiencias similares, como la ocurrida en Estados Unidos con Donald Trump, Ujú. donde, digamos, un presidencialismo que está pensado para 8 años, 2 periodos consecutivos, queda rengo a mitad de su periodo por el fracaso electoral de estos liderazgos. Claro. Y eso es un tema muy importante porque también puede marcar un giro que es de nuevos aires a esas experiencias progresistas que apuntan en América Latina. Estamos hablando de Colombia, Ujú. la situación tan frágil de Perú, eventualmente lo de Chile, y no sabemos el año que viene qué va a ocurrir en la Argentina. Claro, ¿cómo ves el escenario bueno, de qué implica según gane uno u otro en términos de, bueno, la relación con Argentina, del Mercosur, ese organismo que, bueno, esos gobiernos de los primeros años 2000 y esa ola de gobiernos progresistas que estuvo integrando Lula también como uno de sus principales referentes en América del Sur, bueno, tenía una entidad muy notoria y muy determinante, digo, en los temas geopolíticos, en los temas económicos. Bueno, ese otro capítulo que mencionabas vos recién, que un poco también lo estuvo marcando Macri y Bolsonaro, bueno, Donald Trump previamente también. Digo, ¿cómo ves ese escenario de convivencia según lo que pueda ocurrir este domingo, bueno, en términos de Mercosur y Argentina, digamos? Sí, por un lado está la vigencia de aquellos acuerdos que firmaron en su momento Alfonsín y Sarney y que potenciaron sin duda el propio Fernando Enrique Cardoso, y que tuvo una agenda más significativa durante la presencia de Lula en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y otros gobiernos que inclusive lograron ampliar el Mercosur. Ujú. El Mercosur durante estos años tuvo una debilidad manifiesta, y eso tendrá que marcar ahora o su potenciación o eventualmente esta situación de debilidad Ujú. frente a un escenario global muy complejo, donde, bueno,
pareciera también que los propios Estados Unidos esta vez vuelven al escenario con la administración demócrata, preocupados por lo que ocurra en la región. De hecho, pareciera que esta vez Bolsonaro no tendría digamos, el acompañamiento de los poderes fácticos del propio Estados Unidos, ya que su camino tan sinuoso, tan errático, digamos, tiene un parecido asombroso a lo que ha ocurrido con Donald Trump, especialmente si se respetan o no los resultados de las elecciones de este domingo. Está a la vista que el propio Trump fue quien vapuleó de antemano la posibilidad de que ganara su contrincante, y Bolsonaro está haciendo algo similar, y esto puede tener digamos, forma parte de los desafíos de la frágil democracia, hay que decirlo, porque si otro tema que marcó la presencia del propio Bolsonaro es la crisis de representatividad que había generado esos sectores durante, bueno, el primer gobierno de Dilma Rousseff y ese año que no logró completar y que fue, ¿no es cierto?, canalizado a través de un juicio político que la deja fuera de la presidencia. Claro. Bueno, y respecto de la pura actualidad de la elección, digamos que ya es esa cuenta regresiva de hace varias semanas, pero bueno, ya nos metemos en ese escenario en las próximas horas, más determinantemente. Un giro, o no sé cómo si lo podés definir así, digo, pero bueno, es cierto guiño o concesiones, digo, respecto a lo que ha sido la historia de Lula y sus gobiernos anteriores en las necesidades en estos nuevos escenarios que imponen las democracias con cierto giro más conservador, digamos, ¿no? Con necesidad de negociación con sectores políticos con los que era muy difícil que pudiera obtener consensos antes. Está como ese guiño también a la hora de disputar el electorado y bueno, pareciera ser con tal de que Bolsonaro no sea electo presidente, bueno, se dan esas concesiones, ¿no? Bueno, un poco también lo estamos viendo en los procesos políticos acá en Argentina, ¿no? Ciertos sectores que tienden digo, el oficialismo en el país, bueno, volcándose, acaso acuciado por la agenda económica, también a algunas políticas un tanto más conservadoras. ¿Lo ves así? ¿Cuál es la apreciación que haces de ese escenario? Sí, digamos, todavía no sabemos muy bien hacia dónde puede marchar este tercer mandato de Lula en el caso que triunfe. Mayormente porque distinta sería la situación si gana en primera vuelta respecto a lo que ocurriese en un eventual balotaje. Hasta ahora lo que nosotros podemos ver es que la legitimidad electoral está siendo puesta en cuestión por estos liderazgos conservadores, y esto puede afectar sin duda la credibilidad en los propios procesos de democratización, que todavía siguen en marcha. Digamos, la democracia no es solamente el momento de elecciones, también implica un proceso siempre activo hacia que combina efectivamente elecciones con procesos de movilización y de legitimidad activa por parte de las sociedades. Estamos viendo en América Latina y también en gran parte de Occidente, inclusive en democracias más maduras que las nuestras, una fuerte crítica hacia esos procesos de legitimación democrática. Y por ende tenemos allí un desafío y hay que observar claramente si este desafío puede emprenderlo Brasil con algo que ya había mostrado como una novedad. Era la primera vez que en 2003 que un presidente de origen obrero, sindicalista, llegaba a la presidencia, de un origen muy humilde. Previamente no habíamos tenido experiencias de este orden. Sino si su llegada se confirma, su retorno al poder, bueno, veremos otra vez este itinerario allí y tendrá que plantearse a lo largo de estos próximos 4 años y con las dificultades de un Lula ya mayor. Eso no es menor para ver estas situaciones, porque en caso del PT no cabe duda que ha tenido dificultades para transferir el liderazgo de Lula a
otros actores. Queda a la vista lo que ocurrió con la propia Dilma Rousseff, que no era hacia la última parte del segundo gobierno de Lula la candidata para la sucesión. Y Lula tuvo que trabajar muchísimo para ello, y lo logró, pero digamos, la crisis del 2015, la reunión de aquellos poderes fácticos, la propia traición de un vicepresidente, dejó, bueno, su situación a la deriva. Y un juicio que, a todas luces, juicio político, estuvo viciado de ilegalidad. Claro. Y te hago una última, Gabriel, y tiene que ver con, bueno, algo un poco que mencionabas en el arranque de la entrevista, de la charla. No sé cómo estás viendo esa posibilidad de que, bueno, de eventualmente un triunfo de Lula imponga un contexto o un cambio de este signo que se pudo ver en buena parte de los gobiernos, o de clima, o de políticas, que eso venga con una suerte de empuje adicional. ¿Es tan lineal, es tan determinante esa elección en el resto de lo que ocurre en Sudamérica? ¿O ves que los tiempos son otros, que no son los escenarios que corrían hace 10 años, donde estaba esa ola de presidentes progresistas? ¿Cómo ves ese contexto? Sí, sin duda hay un escenario diferente. Esa ola progresista había arrancado a fines de los 90 con el agotamiento de, diríamos, la segunda experiencia neoliberal del continente. La primera había sido durante la etapa de las dictaduras. Esa segunda llegó de la mano de los años 90 y el consenso de Washington, y ese final de momento neoliberal, bueno, generó este tipo de liderazgo, donde, digamos, lo veíamos allí, en Ecuador, en la propia Argentina, en Chile, en Uruguay. Teníamos allí un número de casos muy importantes. Hoy esto pareciera no repetirse. Ha cambiado mucho el contexto y no podemos pasar por alto el significado de la pandemia y las políticas públicas alrededor de ellas, y las dificultades que han tenido los oficialismos para enfrentar eso, que esto le toca también a los gobiernos de cualquier signo, ya de derecha o de izquierda. Ni hablar. Gabriel, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, esta mirada tuya que nos ayuda a comprender un poco más claramente la importancia de lo que se viene este domingo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.